pero creo que es un tema muy importante y lo quiero compartir con ustedes el día de hoy. Amén. Y el tema de esta enseñanza es un tema bastante largo, por cierto. Así es que vamos a ejercitar de lo que vamos a hablar. Y el tema que voy a compartir es la paciencia. Así es que hoy me va a tener que tener mucha paciencia. Y el tema se llama la paciencia, la llave que abre la puerta al cumplimiento de las promesas de Dios. Amén. Voy a orar, acompáñenme a orar para que sea Dios el que nos hable en esta mañana y que sea Él el que dirija y nos enseñe y nos instruya en esta mañana. Amén. Bendito Dios, te doy gracias, Padre, por el privilegio que me das, Señor, de estar delante de tu presencia y delante de mis hermanos. Padre Santo, yo hoy vengo delante de ti, Señor, y te pido que seas tú, Señor, el que hable. El que nos hable a nuestras vidas, Señor. El que nos instruya y el que nos corrija. El que nos enseñe el camino que tú quieres que nosotros debemos de andar. En el nombre poderoso de Jesús yo te lo pido. Y que sea tu Espíritu Santo filtrando cada palabra que sale de mi boca. Y que sea tu Espíritu Santo abriendo nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos espirituales a poder recibir tu palabra y que tu palabra venga a ser vida en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Ok, ¿cuál es el tema? Vamos a ver si me pusieron atención. La paciencia. Vamos a hablar de la paciencia. Ok. La paciencia, yo sinceramente no sé qué hermana Jessica compartió en el grupo, pero yo quería estar, pero no pude. Pero lo que yo encontré, que paciencia significa, se refiere a la capacidad de soportar las dificultades, pruebas, retrasos con fortaleza, sin enojo o frustración, confiando en el tiempo y la voluntad de Dios. Eso significa paciencia. ¿Cuántos tienen paciencia aquí? La paciencia es un tema que no queremos saber a veces mucho, porque se nos hace difícil. ¿A quién se le hace fácil tener paciencia? Levante su mano, quiero ver. No, no hay manitas, no se nos hace fácil, ¿verdad? Es difícil, pero la paciencia nos abre las puertas a las promesas de Dios. No se trata simplemente de resignarnos, sino es una virtud activa que implica perseverancia, fe y esperanza en Dios. Eso es la paciencia. No es simplemente una resignación. Yo me resigno, que hagan de mí lo que quieran. No. Es tener fe. Una fe activa. Tener perseverancia, tener esperanza en Dios. Amén. Ok. La paciencia en la Biblia se manifiesta de diferentes formas. Yo creo que todos sabemos que la paciencia es que un fruto del Espíritu y que nos es dada a nosotros a través del Espíritu, de la persona del Espíritu Santo. Entonces, eso lo encontramos en Gálatas 5:22. No se lo vamos a leer ahorita, sino vamos a leer, les quiero leer Proverbios capítulo 14, verso 29. Y dice así: el que es paciente muestra gran discernimiento. El que es, déjeme ver, el que es agresivo muestra mucha insensatez. Lo voy a volver a leer.
El que es paciente muestra gran discernimiento, y el que es agresivo muestra mucha insensatez. ¿Qué queremos ser? ¿Pacientes o queremos ser agresivos? Queremos ser pacientes, ¿verdad? Ok. En la espera de las promesas de Dios, la paciencia se manifiesta en la espera de las promesas de Dios. Uno de los ejemplos que tengo, que venía a mi mente y en mi corazón referente a los hombres de la Biblia que mostraron una paciencia inquebrantable, era la vida de Noé. Noé dice que Dios le habla y le da una palabra y le dice: quiero que me construyas un arca, porque va a haber un diluvio. Y él comienza a construir un arca que le tomó 100 años hacerlo. Él esperó 100 años para ver el cumplimiento de la palabra que Dios le había dado. Ahora, decir 100 años es muy fácil, ¿verdad? Diga 100 años. 100 años, rapidito, ¿verdad? No tardamos ni un minuto en decirlo. Pero esperar 100 años, obedeciendo algo que Dios nos ha dicho que hagamos, sin ver que llegue eso, no es fácil. Y la Biblia enseña que mientras Noé estaba edificando el arca, la gente se burlaba de él porque decía: este está loco, ¿para qué está haciendo eso? Porque en el tiempo de Noé, todos sabemos, no existía la lluvia, sino que dice que la palabra de Dios enseña que Dios rociaba la tierra con el sereno. Nunca habían visto una lluvia como nosotros la vemos ahora. Entonces, para que Noé confiara en Dios y creyera y obedeciera y fuese paciente para ver cumplida la promesa de Dios, eso se requería de una paciencia de, my God, que solo Dios puede dar. ¿Cuántos tienen promesas aquí que Dios les ha dado, que usted ha esperado? ¿Y cuánto tiempo lleva esperando esas promesas? Yo pensaba en eso y recordaba que mi esposo y yo tenemos esperando 28 años por una promesa y todavía no ha llegado. Pero eso no significa que no vaya a llegar. Yo sé que va a llegar. La paciencia requiere de creer que el que nos ha dado una promesa es fiel y verdadero para cumplirla. La paciencia va a requerir de que usted y yo tomemos una actitud de decir: yo creo, a pesar de que lo que veo es contrario a lo que Él dijo. Venía hablando con hermana Narci hoy en el camino acá, y ella me venía compartiendo algo. No lo voy a decir, pero en el proceso de ella que ha sido difícil, hay momentos donde uno se siente que ya no puede más. Cuando Dios le ha hablado, no solo una, sino 2 y más veces que Él ya la sanó, los médicos siguen diciendo que no. Ser paciente en una situación así y creer a que aquel que le ha dado una promesa la cumplirá, no en el tiempo nuestro, sino en el tiempo de Él, eso se requiere del poder del Espíritu Santo en nosotros. La paciencia va de la mano de la fe. La paciencia sin fe no puede caminar. Para ser pacientes necesitamos tener fe, creer en Dios. La paciencia también necesita ir de la mano de la perseverancia. No nos podemos quedar. Él dijo, Él lo hará. ¿Cómo? ¿Cuándo?
No sabemos, pero Él lo dijo y Él lo hará. Amén. Entonces, la paciencia se manifiesta en la espera de las promesas de Dios. La paciencia nos permite esperar con confianza en el cumplimiento de las promesas de Dios a pesar de las circunstancias difíciles. En Romanos 8:25 dice: pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Amén. También la paciencia se demuestra en la superación de las pruebas. La paciencia nos ayuda a resistir las pruebas y tribulaciones, sabiendo que Dios los usa para nuestro crecimiento espiritual y fortalecimiento en la fe. Las pruebas nos ayudan a resistir. Cuando tenemos paciencia, la paciencia nos ayuda a resistir las pruebas y las tribulaciones. Cuando tenemos paciencia, crecemos en fe. Cuando aprendemos a desarrollar y a practicar la paciencia en medio de las dificultades, nuestra fe está siendo ejercitada. Es como que vamos al gimnasio. La paciencia es el gimnasio donde la fe toma fuerza. Amén. Entonces necesitamos crecer en paciencia en medio de las pruebas, esperando con tranquilidad. Tranquilo y yo nervioso, dirá Dios desde el cielo. Yo tengo en control todo. En Romanos capítulo 12, verso 12 dice: alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Qué lindo, ¿verdad? Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento y perseveren en la oración. Amén. También la paciencia se muestra en la perseverancia en la fe. Mencionaba eso unos minutos antes. La paciencia nos impulsa a mantenernos firmes en nuestra fe, incluso cuando enfrentamos a los obstáculos y tentaciones. Oh my God. ¿Qué será más difícil enfrentar con paciencia? ¿Los obstáculos o las tentaciones? Depende, ¿verdad? De lo que venga. Depende del obstáculo y depende de la tentación. Ok, la paciencia nos impulsa a mantenernos firmes en la fe. Cuando somos impacientes y queremos que todo Dios nos lo dé así, al estilo americano, en este país tenemos un problema. Que el problema es que en este país todo es rápido, fast. Hay comida rápida, hay microondas y nadie quiere esperar en la línea. Y ahora con la tecnología, hoy uno ordena en el teléfono, en las apps, y ya va y solo recoge, ya no tiene que esperar, ¿verdad? ¿Han usado eso? ¿No lo han usado todavía? Hoy todo este mundo lo que nos quiere dar a entender es que no tengamos paciencia, porque el mundo va en contra de lo que Dios quiere. Y esa es nuestra lucha cada día, aprender a ser pacientes y a esperar el tiempo de Dios para que Él obre y haga en nuestras vidas como Él quiere. No cuando nosotros queremos, no como nosotros lo queremos, sino
como Él quiere, recordando que los planes de Dios para nosotros son planes de bien y no de mal, ¿verdad? Para darnos el fin que esperamos. Entonces, la paciencia nos ayuda a perseverar en nuestra fe. En 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 2 dice: predicad la palabra persistente. En hacer, permítame, ay, papi, préstame los lentes, es que yo los... Benditos los 50, santo. Ok, predica la palabra persistente en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. La paciencia nos va a ayudar a ser constantes y a tener persistencia, a no dejarnos vencer ni por la frustración ni desesperarnos. Amén. Tenemos que continuar, tenemos que persistir, tenemos que no dejarnos vencer por la desesperanza. Amén. También la paciencia la ponemos en práctica en nuestras relaciones interpersonales. Y yo creo que esta es la parte donde más nos cuesta. Yo creo que tenerle paciencia a Dios es un poquito más fácil, porque sabemos que Dios es bueno, porque sabemos que Dios es fiel, porque sabemos que Dios cumple. Aunque a veces no lo entendemos, pero sabemos que Él es fiel. Ahora, tener paciencia con las personas que nos rodean es otro tema. Mi cuñada se ríe porque es que ella lo experimenta a diario. En el trabajo, en casa, en la calle, usted va manejando bien tranquilito, siguiendo las reglas del tránsito, y viene alguien por detrás de usted y le pitó de todo, le sacó mano y le hizo de todo, porque usted no se apura y usted va al límite, porque no hay paciencia con las personas. Tener paciencia y ejercitar la paciencia en las relaciones con los demás es donde necesitamos la intervención del Espíritu Santo de Dios. Porque es fácil ser paciente con las personas que nos hacen bien, que nos tratan bien, que nos echan una mano, que siempre están dispuestos. Es muy fácil. Pero ser pacientes con aquellos que hablan mal de nosotros, que nos critican, que nos ponen el piecito para que nos caigamos, que nos ponen en mal con el jefe, que nos hacen la vida imposible. Allí es donde le decimos: Señor, yo necesito tu ayuda, porque ser paciente con esto, lo que queremos es, como hizo Pedro, sacar el machete y volar orejas, porque nuestra carne se quiere salir. Pero Dios nos manda a que tenemos que ser pacientes. Él nos ha dado su espíritu, y lo que Él más nos pide, después de confiar en Él, creerle a Él, obedecerle a Él, es en que tenemos que amar a nuestro prójimo. Y mire que no dice que tenemos que amar a nuestros amigos o a nuestros hermanos que nos hacen bien. Dice a nuestro prójimo, aún aquellos que nos hacen el mal. Y para eso necesitamos tener paciencia. La paciencia nos ayuda a tratar con las demás con amabilidad, comprensión, incluso cuando son difíciles y nos hieren. Hermana Aralis compartía ayer en el grupo que tenía un compañero en el trabajo que era, oh my God, de esos difíciles y que le hacía la vida imposible.
pero que ella mostró esto. Cuando ella lo decía, yo me regocijaba porque decía, wow. Ella dice que fue al Señor y oró por él y le dijo al Señor, yo no sé por qué razón él reacciona así, pero algo tuvo que haberle pasado a él para que él sea así. Reaccionar de esa manera, con paciencia, ante una persona que nos está sacando la piedrita, no es fácil, pero es posible. Con la ayuda del Espíritu Santo en nosotros podemos mostrar a aquellas personas que son difíciles de tratar amabilidad, dar bien en lugar de mal, dar bien a aquel que nos hace el mal, a ser pacientes, tolerantes para con esas personas y para poderles mostrar. La palabra de Dios en Romanos 15:5 dice que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía conforme al ejemplo de Cristo Jesús. Me encantó esto porque tenemos un Dios que nos infunde aliento, perseverancia y que nos ayuda a que podamos vivir juntos en armonía. Yo miro a mi cuñada y yo me imagino y pienso lo difícil que ha de ser para ella vivir en armonía en un ambiente hostil. O ustedes me dirán, hermana Martita, pero vivir en armonía en casa cuando todo está bien es nice. Pero ¿cómo vivirán en armonía ahorita mismo en el lugar de Gaza, donde hay un ambiente hostil? ¿Se podrá vivir en armonía ahí cuando lo que hay es guerra? ¿Se podrá tener paciencia allí cuando lo que hay es hostilidad? Y yo le preguntaba a Dios, Señor, ¿y en esos lugares hay que tener paciencia también? ¿En esos momentos hay que tener paciencia también? Y Dios me decía, sí se puede. Sí se puede tener paciencia. Porque yo los amo a ellos como te amo a ti. Y mi salvación es tanto para ellos como para ti. Sí se puede, pero no lo podrás hacer solo. Me necesitarás a mí. Necesitamos al Espíritu Santo para ayudarnos a amar a aquellas personas y ser paciente con aquellas personas que son difíciles de amar. Efesios 4:2 dice, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Escuche una vez más. Siempre humildes, dice esta versión, y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. La paciencia también va de la mano del amor. Y cuando yo meditaba en esto, me di cuenta que el fruto del Espíritu, por eso es que cuando la palabra enseña que el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza y dominio propio. Todos esas, ¿cómo diría? Todas esas manifestaciones no puede ir una sin la otra. Van agarradas una de la otra. No puede existir una sin la otra. Para obtener una necesitamos obtener la otra. Para tener paciencia necesitamos tener fe. Para tener paciencia necesitamos tener amor. Sin amor no podemos ser pacientes. Para ser pacientes necesitamos tener gozo, porque podemos ser pacientes y tener amor, pero estar amargados, no, ¿verdad?
tenemos que estar gozosos. Tenemos que tener dominio propio para no explotar y uno está, me muerdo yo y no digo nada. Hay que tener dominio propio, hay que tener templanza, hay que ser bondadosos. Entonces, todo lo que es el fruto del Espíritu, que es lo que estamos estudiando, no lo queremos estudiar porque no lo sabemos. Todos lo sabemos de memoria, ¿verdad? La mayoría sabemos los frutos del Espíritu. Ahora, ¿cómo los vivimos? Es lo importante. ¿Cómo lo ponemos por obra? Es lo importante. ¿Cómo lo desarrollamos en nuestra vida diaria? Es lo que Dios quiere. No solo que lo sepamos, no solo que lo conozcamos por memoria, sino que lo practiquemos en cada momento, en cada prueba, en cada dificultad, en cada tentación. Que recordemos que tenemos al Espíritu de Dios en nosotros y que Él nos ha dado paciencia, que Él nos ha dado amor, que Él nos ha dado fe, que Él nos ha dado gozo para poder hacer y llegar a ser a la medida del varón perfecto. Amén. La paciencia en la Biblia no es un sinónimo de pasividad, sino que es una virtud activa. Ser paciente no significa, ok, yo soy paciente, yo no hago nada, usted haga conmigo lo que quiera y yo aquí me quedo, tranquila. De aquí yo no me muevo, no. La paciencia significa que es una virtud activa. La paciencia requiere de esfuerzo, de moverse, de práctica constante, diario, a cada momento, a cada segundo, a cada instante de nuestra vida. Siempre necesitamos tener paciencia para con alguien o con algo. Y aún hasta con nosotros mismos. Decía un hermano ayer, no me recuerdo quién era, o Carlos creo, que ha aprendido aún a tener paciencia consigo mismo, a poder uno mismo, tolerarse uno mismo. Amén, porque no es fácil, de verdad que no, pero no es imposible. Implica una actitud de confianza en Dios y en sus planes, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. La palabra de Dios en Salmos 37:7 dice: guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de los que maquinan planes malvados. Me llama la atención porque ser pacientes, esperando la bendición de Dios para nosotros, digamos que es fácil, pongámoslo así, que es fácil. Ahora, ser pacientes, viendo que la persona, el vecino, nuestro compañero de trabajo, es una persona que no ama a Dios, que no teme a Dios, y que aparentemente a los ojos humanos todo lo que hace le va bien, como que le quita a uno la paciencia, ¿verdad? Pero en la Biblia Dios nos manda a que seamos pacientes, que guardemos silencio, que no nos quejemos, que no pongamos nuestra mirada en esas cosas, sino que esperemos en el Señor, porque Él hará aquello que Él ha prometido. Y si de Él está bendecirnos a nosotros, Él lo hará. Y no podemos nosotros perder nuestra paciencia por causa de que otras personas estén recibiendo según cosas mejores o cosas buenas o más éxito. Sino que tenemos que aprender a ser pacientes y confiar que Dios está haciendo su voluntad en nosotros y que Él nos dará a su tiempo lo que Él ha prometido. También en Éxodo 14:14 dice: ustedes quédense quietos en el Señor,
porque Él presentará batalla por ustedes. Dios es el que pelea por nosotros. Nosotros no podemos pelear con los demás. Si nosotros peleamos, Dios no mete mano. Me gusta una historia en la Biblia que es muy conocida y es Marta y María. Marta está ocupada, está agitada, está haciendo de todo para atender a Jesús, y María, su hermana, está sentadita a los pies de Él. Y viene Marta, al ver que María está sentada a los pies de Jesús, se impacienta y dice: ¿pero qué es esto? Yo estoy trabajando, yo estoy haciendo, yo estoy atendiendo, y mi hermana feliz de la vida sentadita. Y se enoja y va a Jesús y le dice: Jesús, ¿no te molesta que mi hermana esté ahí sentada mientras yo estoy aquí bien ocupada? ¿No te preocupa eso? A mí me está impacientando verla sentada. Se lo estoy parafraseando en versión Marta. En esa enseñanza, ya como mi buena Marta dijo cuando se me sale, hay una gran enseñanza respecto a ser pacientes. Porque Jesús, quitado de la pena, le dice: pero si hayas escogido lo mejor. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo: yo te puse a ti a hacer todo esto. Yo te pedí a ti todo esto. Yo no te dije que hicieras todo eso. Aquí podrías estar tú también, y yo estaría feliz. Ser pacientes y no desesperarnos nos va a ayudar a escoger lo mejor. Cuando tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, Él nos guía a escoger la mejor parte. Podemos impacientarnos y hacer muchas cosas sin ningún propósito, sin ser aquello lo cual Dios quiere que nosotros hagamos. Va a requerir paciencia el poder ver a otros que no hacen nada, aparentemente, cuando uno piensa que está haciendo todo. Por eso es que no debemos de fijarnos en lo que los demás hacen, ni podemos juzgar lo que los demás hacen o no hacen. Nuestro trabajo es hacer aquello que Dios ha pedido a nosotros que hagamos, sin fijarnos en lo que los demás están haciendo o dejando de hacer, para que nuestra paciencia no se corte. Amén. Ok, voy terminando. La paciencia también requiere de esfuerzo y dominio propio para resistir la tentación de la impaciencia y el enojo y la frustración. Proverbios 16:32 dice: más vale ser paciente que valiente, más vale el dominio propio que conquistar ciudades. La paciencia también nos ayuda a crecer en nuestra relación con Dios y a ser más parecidos a Cristo. Por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Esto está en Colosenses 3:12. Y en Hebreos 10:36 dice: ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios reciban lo que Él ha prometido. La paciencia nos ayuda a crecer en nuestra relación con Dios. Necesitamos estar más cerca de Dios para poder crecer en nuestra relación con Él. Ya para terminar, Cristi, ¿me pones, mamita linda? Yo he escuchado esto, lo había escuchado anteriormente y se los quiero poner aquí. Dice que la paciencia es un árbol que sus raíces son muy amargas,
pero su fruto es muy dulce. ¿Usted había escuchado esa frase? La paciencia es un árbol que sus raíces son muy amargas, pero el fruto que la paciencia produce es muy dulce. Cuando nosotros desarrollamos la paciencia en nuestras vidas, el fruto que produce es poder ver las promesas de Dios cumplidas. Otro ejemplo que hay en la Biblia de un hombre que tuvo una paciencia muy hermosa es José. José, Dios le da un sueño cuando era jovencito y le cuenta el sueño a sus padres, y sus padres se enojan con él, y le cuenta el sueño a sus hermanos y los hermanos se enojan con él al punto de quererlo matar, y deciden no hacerlo, pero entonces lo venden, lo meten a un foso, y luego es vendido como esclavo, y luego es llevado al palacio, y luego del palacio es acusado de querer abusar de la esposa y es metido a la cárcel. José, que se le dio una promesa, es procesado por años y años en pruebas tan difíciles sin él cometer nada indebido, y él fue paciente y perseverante ante cada una de esas dificultades y pruebas en su vida, al punto que cuando la promesa de Dios se cumplió en su vida, en el corazón de él no había ni odio ni rencor, sino que tuvo el amor de Dios en el corazón de él, a tal punto que cuando vio la necesidad en sus hermanos, aquellos que lo habían intentado matar, los ayudó. Tener paciencia es un fruto, es un árbol, que la raíz es muy amarga de pasar. Pero cuando decidimos tomar ese paso y nos tragamos esos momentos amargos, el fruto que va a producir en el futuro va a ser un fruto que nos va a traer satisfacción, que nos va a traer dulzura a nuestras vidas y que nos va a traer la bendición de Dios en el cumplimiento de cada una de las promesas que Él nos ha dado. Ya para terminar, permítame leerles, papi, si puedes venir. Permítame leerles y acompáñenme, aquí sí, acompáñenme. Segunda de Pedro, capítulo 1. Verso 3. Vamos a leer varios versículos acá y con eso vamos a ir terminando. ¿Lo tienen? Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3. Dice así la versión que yo tengo. Es Dios habla hoy. Dice así: Dios, por su poder, nos ha concedido todo lo que necesitamos para vivir una vida y la devoción, al hacernos conocer a aquel que nos llamó por su propia grandeza y sus obras maravillosas. Por medio de estas cosas nos ha dado sus promesas, que son muy grandes y de mucho valor, para que por ellas lleguen ustedes a tener parte en la naturaleza de Dios y escapen de la corrupción que los malos deseos han traído al mundo. Y por esto deben esforzarse en añadir a su fe la buena conducta, a la buena conducta el entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio la paciencia, a la paciencia la devoción y a la devoción el afecto fraternal y al afecto fraternal el amor.
Si ustedes poseen estas cosas y las desarrollan, su vida será útil. Y habrán conocido al Señor. Pero el que no posee, estas cosas, es como un ciego y corto de vista, hasta ha olvidado que fue limpiado de sus pecados pasados. Por eso, hermanos, ya que Dios los ha llamado y escogido, procuren que esto se arraigue en ustedes, pues haciéndolo así nunca caerán. De ese modo se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Esto es un consejo que Pedro les da o nos deja para que tomemos en cuenta que Dios, por su poder, nos ha concedido todo lo que necesitamos en esta vida. ¿Usted cree eso? Dios ha concedido a usted todo lo que usted necesita en esta vida. No hay nada en esta vida que usted necesite que Dios no se lo haya dado ya. Él ya lo dio, Él ya lo hizo. Tal vez no ha llegado el momento para que lo reciba, pero eso no significa que no lo ha hecho ya. El momento va a llegar. En Eclesiastés dice, para todo hay tiempo, right? Todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Hay tiempo de llorar, hay tiempo de reír, hay tiempo de nacer, hay tiempo de morir, hay tiempo de descansar, hay tiempo para trabajar. Para todo Dios tiene destinado su tiempo. Y Él ya nos dio a nosotros, por su poder, todo lo que necesitamos en esta vida. Y Él nos llamó por su propia grandeza a sus obras maravillosas. Y por medio de estas cosas Él nos ha dado sus promesas, que son muy grandes, de mucho valor. ¿Qué promesas Dios le ha dado a usted? ¿Qué promesas Dios le ha hecho? ¿Cuáles usted ya vio cumplirse? ¿Y cuáles aún no? Déjeme decirle que si Dios le ha dado una palabra, una promesa, Dios lo hará. Siga perseverando, siga confiando, siga siendo paciente, que a su tiempo llegará. Porque lo que Él nos ha dado es grande, es maravilloso y es de gran valor para nuestras vidas. Por eso no dejemos de añadir a nuestra fe una buena conducta. Y a la buena conducta añadámosle entendimiento. ¿Entendimiento en qué? Entendimiento en el Señor. Entendimiento en su palabra. Porque es su palabra la que nos va a ayudar a ser pacientes. Y al entendimiento añadámosle dominio propio. El dominio propio lo vamos a necesitar para poder resistir, para poder avanzar y para podernos detener cuando tengamos que detener y no ofender ni lastimar a nadie más, o detenernos a nosotros mismos para no hacer las cosas malas que desagradan a Dios. Al dominio propio añadámosle paciencia, y a la paciencia devoción, a la devoción afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Dios nos ha llamado a que todos nos amemos. Cuando Jesús vino a la tierra le dijo: no he venido
a incumplir la ley, sino que no he venido a abolir la ley, dijo él, sino que he venido a cumplirla. Y un mandamiento nuevo hago: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Tener paciencia significa amar a nuestro prójimo, amar al que nos hace mal. Póngase de pie.